El tema a tratar es la fase analítica del examen elemental y microscópico de orina. Las integrantes son Daniela Bonifaz, Jenny Guerrero y María Fernanda Pullas. Una vez recogida la muestra de la paciente Cristina Osorio, solicitada por el doctor Carlos Jarrín, se prosigue a realizar lo siguiente: el examen físico, que contiene color y aspecto; el examen químico, en la utilización de tiras reactivas, comparar las áreas reactivas con la correspondiente escala de color de la carta adherida al frasco; a los 2 minutos leer los leucocitos; colocar la orina en un tubo cónico, centrifugar a 1800 revoluciones por minuto durante 5 minutos y finalmente observar al microscopio el sedimento. A continuación se detallará la fase analítica de un examen elemental y microscópico de orina. Índice: importancia de la estandarización, análisis macroscópico, análisis microscópico, métodos de análisis, citometría de flujo, valores de referencia y hoja de reporte. ¿Por qué debemos estandarizar el ureanálisis? El ureanálisis es el examen de laboratorio más utilizado, pero a su vez el menos estandarizado, al que se le dedica menor tiempo en su procesamiento y sobre todo el que no se realiza garantía de calidad. Selección del personal. El aseguramiento de la calidad, la preparación cuidadosa del paciente, la obtención y el manejo escrupuloso de las muestras, así como la limpieza del material y la supervisión del adecuado funcionamiento del instrumental, son los primeros pasos que garantizan resultados válidos que son frecuentemente obviados. Factores fundamentales. Dentro de factores fundamentales tenemos muestra adecuada, entrenamiento del personal y el procedimiento desarrollado por ADIS. En 1926, ADIS desarrolló un procedimiento para cuantificar los elementos formes en el análisis microscópico en muestras de orinas recolectadas durante 12 horas. Sin embargo, en la actualidad, este método no es recomendable debido a que contienen microorganismos ureasa positivos, los cuales hidrolizan la urea y generan hidróxido de carbono y amonio, el cual alcaliniza la orina, induciendo lisis de los elementos formes. Normativas internacionales. Las normativas internacionales establecen directrices para organización y funcionamiento del correcto uso del laboratorio, obteniendo resultados de utilidad clínica. En el examen microscópico es más dependiente del error humano y consume más tiempo durante el análisis. ¿Cuáles son las ventajas de la estandarización? Elimina posibles causas de variación, como el tiempo, velocidad de centrifugación, decantación, volumen de orina y sedimento, microscopía, interpretación de resultados. Dentro de esto también tenemos el sistema COVA, que nos sirve como parámetro de detección para detectar falsos positivos y negativos. En la presente tabla podemos observar el proceso analítico del examen parcial de orina, en el cual encontramos examen físico, examen químico y el examen microscópico del sedimento. Ahora vamos a ver el análisis macroscópico. Dentro del análisis macroscópico, como mencionamos anteriormente, tenemos el análisis físico y el análisis químico. Dentro del análisis físico, el analista debe reportar la densidad, el color, el aspecto, el olor, la osmolaridad y el volumen. Aquí encontramos otra tabla que explica de mejor manera lo dicho anteriormente. Color. Podemos tener de amarillo pálido a ámbar. Aspecto transparente. Densidad.
1.010 a 1.030. Volumen 800 a 2500 mililitros. Color amarillo ámbar, olor amoniacal. Dentro del análisis químico tenemos pH, glucosa, bilirrubina, urobilinógeno, hemoglobina, proteínas, cuerpos cetónicos y nitritos. En la siguiente tabla podemos observar un ejemplo de un análisis químico. El pH de 5 a 8, glucosa negativo, proteínas negativo, bilirrubinas negativo, cuerpos cetónicos negativo, urobilinógeno 0.2 unidades estándar sobre decilitro, hemoglobina negativo y nitritos negativo. Ya, entonces ahora dentro de la densidad tenemos que los valores normales oscilan entre 1.012 y 1.024 gramos sobre centímetro cúbico. El aumento de los valores pueden deberse a deshidratación, glucosuria o vómitos, y su disminución puede deberse a consumo excesivo de líquidos, diabetes insípida central e insuficiencia renal. El siguiente parámetro es el pH. El tiempo de lectura es de 60 segundos. Va a variar con la dieta dependiendo del equilibrio ácido-base. La disminución del pH va a deberse a una dieta kármica y el aumento va a estar asociado a una infección del tracto urinario. El pH puede influir en la presencia de ciertos cristales. Proteínas. El tiempo de lectura de las proteínas es de 60 segundos. Se va a determinar por métodos semi-cuantitativos y cuantitativos. La tira es más sensible a la albúmina. Es recomendable que el examen de proteínas se lo realice aparte, ya que esta tirilla no es muy sensible para detectar valores mínimos de las mismas. Pérdida de proteínas de moderada a severa es sugestivo de enfermedad glomerular. Los resultados falsos positivos se deben a que la orina es muy ácida. Las proteínas encontradas son cadenas cortas y no reaccionan con la tirilla. Glucosa. El tiempo de medida de la glucosa es de 30 segundos. La glucosa filtrada por los glomérulos es casi completamente reabsorbida en los túbulos proximales. Si la concentración de glucosa sanguínea excede el umbral renal, puede aparecer en la orina. Las causas de la glucosuria se deben a la diabetes mellitus, administración de dextrosa y enfermedad tubular renal, que pueden ocasionar falsos negativos. El ácido ascórbico como la vitamina C, aquellos alimentos como la naranja, el limón o el kiwi. Leucocitos. El tiempo de lectura de los leucocitos es entre 120 segundos. Se basa en la actividad de la esterasa de los granulocitos. Se disocia un éster de ácido carbónico y el componente alcohólico que se libera reacciona con una sal de diazonio, produciendo una coloración violeta. Sangre. El siguiente parámetro es sangre. El tiempo de lectura de este parámetro es en 60 segundos. Se basa en la actividad pseudoperoxidativa de la hemoglobina y mioglobina, que cataliza la acción de un indicador por un peróxido orgánico, originando un color verde. El tiempo de lectura del urobilinógeno es en 60 segundos. La tirilla contiene una sal de diazonio estable que produce un compuesto rojizo con el urobilinógeno.
Tenemos a la bilirrubina. El tiempo de lectura de la bilirrubina es de 30 segundos. Se obtiene un compuesto rojo en presencia de un ácido por la unión de la bilirrubina con la sal de diazonio. Nitritos. El tiempo de lectura de nitritos es en 60 segundos. Los microorganismos capaces de reducir nitratos a nitritos quedan indirectamente indicados en la prueba. El reactivo de principio de Gries es la base de la prueba. La tirilla va a contener una amina y un componente acoplante. Se obtiene un compuesto de color rojo rosado por la diazotización y acopla subsiguiente. Como último parámetro tenemos los cuerpos cetónicos. Su tiempo de lectura es de 40 segundos. Su principio es legal. El ácido acetoacético y la acetona con nitroprusiato van a formar en medio alcalino un complejo violeta. Análisis microscópico. El análisis microscópico es una herramienta diagnóstica valiosa para la detección y evaluación de trastornos renales, del tracto urinario y enfermedades sistémicas. Esta depende de dos factores fundamentales: el examen de una muestra adecuada y el conocimiento de la persona que realiza el estudio. En cuanto al sedimento, se lo realiza en personas normales. El sedimento es escaso y está formado por sales, uratos o fosfatos y carbonatos, con algunas células epiteliales de la vesícula y la uretra. En la mujer pueden presentar además algunas células vaginales. Dentro del examen microscópico debemos reportar eritrocitos, leucocitos, células, cilindros, cristales, bacterias y otros. Los eritrocitos se pueden reportar de 0 a 2 por campo. Aquí podemos observar en una fotografía a microscopio de los eritrocitos. Estos se consideran normales. La eliminación de una cantidad de 0 a 1 o 2 eritrocitos por campo de 40X, al ser la membrana de los eritrocitos permeables a varios solutos de la orina. Los cambios en la forma y tamaño de los mismos dependen del gradiente osmótico de la orina, por lo cual los eritrocitos se ven hinchados, drenados o de tamaño normal. Un aumento en el número de glóbulos rojos en la orina se lo denomina hematuria, que indica enfermedad de las vías urinarias bajas o enfermedad renal. Leucocitos. Se pueden reportar de 0 a 2 por campo. Aquí podemos observar una fotografía a microscopio de los leucocitos con acúmulos. Estos glóbulos blancos, bajo condiciones anormales, los polimorfonucleares son los glóbulos blancos más frecuentemente encontrados en el sedimento urinario. Aparecen como granulocitos y son característicos de los procesos inflamatorios del riñón y de las vías urinarias. Es menos común encontrar linfocitos, monocitos o eosinófilos. En un sedimento normal se eliminan desde 0 a 5 leucocitos por campo de 40X. Un incremento en el número de glóbulos blancos en la orina se lo denomina leucocituria. Representa el síntoma fundamental de pielonefritis aguda o crónica, así como también de las enfermedades inflamatorias de la vía urinaria descendente como uretritis, prostatitis, cistitis, pielitis y tuberculosis. Células. Las células pueden estar presentes en la orina como eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y células epiteliales provenientes de distintos puntos del tracto urinario, desde los túbulos hasta la uretra, y también provenientes de la vagina o vulva como contaminantes. Las células epiteliales podemos reportarlas de 0 a 2 por campo. Aquí podemos observar una fotografía a microscopio de células normales. Dentro de la clasificación de células tenemos células escamosas, de transición y de túbulo renal. Las células escamosas se originan en la vagina y en uretra, tanto del hombre como de la mujer.
pueden presentarse en pequeña o en gran cantidad o también estar ausentes. Son células grandes de aspecto algo irregular, con núcleo pequeño y redondo. Su presencia no tiene valor patológico, sin embargo, ante un carcinoma escamoso, estas células se ven afectadas y sufren modificaciones. Las células epiteliales de transición se originan desde la pelvis renal, uréter y vejiga hasta la uretra. Se diferencian de las escamosas porque son poliédricas a esféricas. Su presencia en gran cantidad puede indicar una inflamación de las vías urinarias. Y las células de túbulo renal se originan del epitelio de revestimiento de los túbulos renales. Son difíciles de diferenciar de las de transición, son algo más grandes que los leucocitos. Tienen cierta granulación y no siempre se reconoce su núcleo. Son las más importantes de todas las células desde el punto de vista clínico del sedimento urinario. Su presencia de gran cantidad sugiere daño tubular que puede producirse en enfermedades como pielonefritis, necrosis tubular aguda o intoxicación por salicilatos. Aparecen en el sedimento urinario en pacientes con enfermedades virales en general, especialmente en citomegalovirus, sarampión y hepatitis virales, también en lesiones tóxicas, metales pesados y reacciones de rechazo a trasplantes. Cilindros. La formación de los cilindros ocurre en los túbulos distales y colectores cuando la acidificación y la concentración de la orina llega a su máximo alcance. Se originan por el espesamiento o precipitación de proteínas. Son estructuras longitudinales que se corresponden con la luz de los túbulos. Así como en las orinas concentradas se favorece la formación de los cilindros, en las orinas diluidas tienden a disolverse. Aquí podemos observar diferentes tipos de cilindros, como cilindro hialino, granuloso, serio, eritrocitarios y leucocitarios. Cilindro hialino. Son estructuras homogéneas, transparentes, incoloras y poco refringentes. En muchos cilindros hialinos se observan distintos tipos de inclusiones que quedan atrapadas dentro de los mismos. Pueden ser gránulos pinos, núcleos, paredes celulares y células sanguíneas. Si la matriz hialina predomina, se considera un cilindro hialino con inclusiones. Cilindro granuloso. Tienen características morfológicas similares a los cilindros hialinos. Suelen ser más anchos y más grandes que estos últimos. Tienen un índice de refracción algo más que los hialinos, por lo tanto es más fácil su visualización. Cilindros serios. Se los reconoce fácilmente en un campo visual común debido a que tienen un índice de refracción mayor al de todos los cilindros en general, por sus puntas como quebradas o en terminación abrupta, así como por sus muestras características o hendiduras finas en los bordes, las cuales se encuentran en forma perpendicular al eje longitudinal del mismo. Tienen una tonalidad ligeramente amarilla. Cilindros eritrocitarios. Se componen de eritrocitos más o menos densos que se adhieren a una sustancia fundamental hialina. Su color varía del rojo amarillento al pardo, aunque pueden ser más claros y hasta incoloros. A medida que se va produciendo la degeneración de los cilindros eritrocitarios, los límites van desapareciendo y se originan los llamados cilindros hemáticos de color rojo amarillento. Cilindros leucocitarios. Están formados por unos pocos leucocitos o por muchas de estas células aglomeradas que se adhieren al cilindro a través de una matriz hialina. Los cilindros leucocitarios se producen en presencia de una exudación intrarrenal intensa de leucocitos y eliminación de proteínas a través de los túbulos. La mayoría de los leucocitos que aparecen en los cilindros son neutrófilos polimorfonucleares. Normalmente en todas las orinas. Lo más importante es saber diferenciar cristales normales de la orina con aquellos que están asociados con algunas patologías. Cuando la orina está sobresaturada con algún compuesto cristalino en particular o cuando las propiedades de solubilidad de ésta se encuentran alteradas, se produce la formación de los mismos.
Aquí podemos observar diferentes tipos de cristales que vamos a ser explicados a continuación. Tenemos una tabla que nos detalla cada uno de los cristales. Podemos observar el cristal de ácido úrico que tiene pH ácido y su solubilidad es alcalina. Un cristal de uratos amorfos con pH ácido con solubilidad alcalina. Un cristal de oxalato de calcio con pH ácido o neutro. Un cristal de fosfato amorfo con pH alcalino neutro. Un cristal fosfato de calcio con pH alcalino neutro. Cristal de triple fosfato con medio de pH alcalino. Cristal de amonio en pH alcalino y un pH de carbonato de calcio con pH alcalino. Bacterias. No existen bacterias a nivel renal ni vesical. A pesar de que la orina está libre de ellas, esta puede contaminarse con bacterias presentes en la uretra o en la vagina. Cuando una muestra de orina es recolectada en forma estéril y contiene gran número de bacterias y además es acompañada por muchos leucocitos, es muy factible encontrar una infección del tracto urinario. Aquí podemos observar la presencia de bacterias. También podemos encontrar hifas, espermatozoides y moco. Las hifas o hongos son estructuras incoloras de forma ovalada. A veces se los puede confundir con eritrocitos, pero son algo más pequeños que estos. Además, con frecuencia presentan evaginaciones tubulares o filamentosas. Es común encontrarlos en pacientes con enfermedades metabólicas, como diabetes mellitus. Se los reconoce con valor patológico en pacientes con bajas defensas. En estos casos es Candida albicans la que desempeña un papel fundamental. Respecto al moco, se trata de filamentos irregulares de forma acintada, largos, delgados y ondulantes, de forma longitudinal variable. De estos filamentos mucosos muchas veces cuelgan células epiteliales, leucocitos, eritrocitos e incluso cristales. Existen normalmente en la orina en pequeñas cantidades, pero pueden ser muy abundantes en caso de inflamación o irritación del tracto urinario. Respecto a los espermatozoides, son fácilmente encontrados cuando la muestra no es bien recolectada, principalmente en toma en mujeres. En lo que se refiere al método de análisis tenemos dos, el de rutina y el automatizado. El método de rutina consta en la tira reactiva, en lo cual podemos tener leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteína, pH, sangre, gravedad específica, cetonas, bilirrubina y glucosa. Esta tira reactiva suele formar parte de un análisis de orina completo, pero también se puede realizar de forma aislada en función de cuáles sean los objetos del médico. En la actualidad, proporciona al médico un rápido y simple análisis para llevar a cabo el químico de la orina. La tira reactiva consta de un material plástico o de papel de aproximadamente 5 milímetros de ancho. Las cintas de plástico constan de almohadillas impregnadas de sustancias químicas que reaccionan con los compuestos presentes en la orina produciendo un color característico. En el área reactiva para la glucosa y cetonas, esta pinta cuando existe una diabetes mellitus. En el área reactiva para bilirrubina y urobilinógeno puede estar presente en fallas hepáticas y de bilis. En el área reactiva para la proteína de sangre y leucocitos, nitritos, la gravedad específica y el valor de pH puede estar activa en enfermedades de riñones y de tracto urinario. Rutina. Una vez obtenido la muestra con un volumen de 10 a 12 mililitros o 15 mililitros, proseguimos a colocarlo en un tubo cónico y esto a una centrífuga a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos.
Aproximadamente, después de realizar la centrifugación, vamos a obtener el sedimento, lo cual nos va a conllevar a la microscopía. El método automatizado, en un ejemplo tenemos la citometría de flujo, que es una técnica que permite el análisis óptico e individual de diferentes partículas y puede aportar resultados en unos pocos minutos tras la realización de determinaciones, y son numerosas las aplicaciones en esta técnica, que van desde la detección y cuantificación de microorganismos hasta estudios en los que se evalúa diferentes parámetros de la célula microbiana, como por ejemplo, pruebas tan importantes como la determinación de la susceptibilidad a los agentes de quimioterapias. La citometría de flujo para muestras de orina es una técnica de análisis celular multiparamétrico cuyo fundamento se basa en hacer pasar una suspensión de partículas, generalmente células, que se encuentran alineadas por delante de un haz de láser focalizado. Un citómetro de flujo analiza rápidamente muestras de orina y determina la presencia de leucocitos y bacterias. Aquí podemos ver el sistema de flujo de la citometría. Esta es una fotografía del citómetro de flujo y que está compuesto por 5 unidades principales: el sistema de flujo celular, la fuente de luz, los filtros ópticos, detectores y un sistema electrónico que procesa los datos. En las funciones de este equipo, primero clasifica y cuenta los 5 elementos formes, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las células epiteliales, los cilindros y las bacterias. En cuanto a las ventajas y desventajas del citómetro de flujo son: permite optimizar el tiempo, mejora el rendimiento laboral, disminuye la subjetividad en la interpretación, las muestras no requieren de una centrifugación y existe un alto valor predictivo negativo. En las desventajas es un alto costo y las muestras turbias se deben analizar por el método tradicional. En lo que se refiere a los valores de referencia, obtuvimos que las bacterias, las células epiteliales, los cilindros y alinos, los eritrocitos y los glóbulos blancos se encontraron dentro del rango normal. Y como esta prueba es avanzada, se puede decir que tiene una alta especificidad y sensibilidad, por lo que su resultado es confiable. El reporte de nuestra paciente Cristina Osorio fue: en el examen macroscópico presentó un color amarillo, un aspecto turbio y sedimento abundante. En el examen químico, una densidad de 1.020, un pH de 6, una glucosa menor a 20 miligramos sobre decilitro, unas proteínas de 30 miligramos sobre decilitro, la hemoglobina fue de 200 miligramos sobre microlitros, los cuerpos cetónicos fueron negativos, los pigmentos biliares normales, el urobilinógeno fue normal y presentó nitritos negativos. En la cristaluria, los uratos amorfos, el ácido úrico, los oxalatos cálcicos, los fosfatos amorfos, los fosfatos cálcicos, los fosfatos triples y el riesgo litogénico no hubo presencia. En el examen microscópico, es decir, en el del sedimento, la celularidad epitelial del epitelio uretral estuvo ausente, o sea, fue negativo, el urotelio también fue negativo, el renal negativo. En la citilosis bacteriana, los leucocitos, los piocitos y eritrocitos estuvieron ausentes, al igual que las bacterias, parásitos, formas de levaduras, filamentos de mucina y proteínas de uromucoide, como cilindros. A continuación les presentamos la bibliografía y gracias por la atención prestada.